Para eso estamos en contacto con María de los Ángeles Sagnum, que es política, es abogada, es mediadora de aquí, ¿no? Y aparte ex senadora por la provincia de Santa Fe durante el periodo 2015-2021 y sobre todo es una persona que me parece a mí que se hace cargo de lo que piensa, se hace cargo de lo que participó y se hace cargo de lo que participa. La saludamos, Marilyn, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Hola, ¿qué tal? Igualmente, un gusto charlar con ustedes. Buenas tardes. Bueno, a ver, está esta cuestión de decir, bueno, el tema Cuca, el tema, toda esta cosa, ¿no?, que aparece ahora como de moda. Pero a mí me gustaría, si podemos, y sobre todo alguien que es parte, ¿no? Vos sabés que yo de chiquito, 15, 17, hasta los 19, yo militaba en la izquierda en mi centro de estudiantes. Sí. Y a mí me decían, mira, antes que hablen mal los otros de vos, decite de izquierda y defendete vos. Entonces yo digo, quisiera que realmente alguien que se asume, no kirchnerista, pero que se asume parte de ese proceso, defienda la posición de quienes estuvieron en el gobierno, tuvieron cosas que seguramente no pueden haber tan bien, pero muchas cosas que se pueden llegar a rescatar. Y eso te lo voy a preguntar a vos. Si tenés que hacer un análisis de esto que aparece como sale Schiaretti, sale no, que el kirchnerismo hizo mal a Córdoba, hizo mal a Santa Fe, pero la verdad que cuando uno ve Santa Fe, Córdoba y las demás provincias crecieron. Entonces la pregunta es, Marilyn Sagnum, ¿qué podés rescatar del gobierno que durante 12 años estuvo en la Argentina y de alguna manera modificó la forma de hacer política? Bueno, tantas cosas, ¿no? Pero se me ocurre en función concretamente de esto que vos me estás planteando, en qué ámbitos se hicieron esas declaraciones, etcétera. Lo primero que plantearía es el desendeudamiento de las provincias argentinas, ¿no? Al revés de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Lo que está sucediendo en la actualidad. Qué bueno que sería que los gobernadores de las provincias argentinas en su conjunto, más allá del posicionamiento político partidario que tengan, salgan a defender con ahínco los intereses provinciales, mucho más después de que hace pocos días, ¿no?, en ese domingo donde se hizo la inusual presentación del presupuesto por parte del presidente de la Nación, dijera que va a ser un recorte de más de 60.000 millones de dólares a las provincias argentinas, lo cual es un profundo desfinanciamiento de las provincias. Por eso digo, me parece que la primer cuestión a plantear es el desendeudamiento de las provincias argentinas a través de un plan federal de desendeudamiento donde se reestructuraron alrededor del 89% de las deudas de las provincias argentinas. Primer gran cuestión. Y por ahí el que está escuchando dice, bueno, pero a mí qué me importa el desendeudamiento. Y sí importa porque los recursos de esas provincias, de nuestras provincias, se dedicaron concretamente a programas, planes sociales, educativos, etcétera. Obras públicas también. Obras públicas que de otra manera no se podrían haber llevado adelante. Claro, la provincia de Santa Fe por ahí era una de las provincias más desendeudadas, ¿no? Entonces, quizás en ese aspecto no haya habido un impacto tan importante, pero la verdad es que sí, en materia de desendeudamiento de las provincias argentinas, en materia de federalismo, por supuesto, ni que hablar de las definiciones que se tomaron en materia educativa, la recuperación. Fíjate que esta semana, por ejemplo, que tuvimos las marchas en defensa de la universidad pública, digo, una de las cuestiones centrales tuvo que ver con la nueva ley de financiamiento educativo que permitió que las universidades recibieran durante los 12 años de gobierno, primero de Néstor, en la recuperación, digamos, del país, y luego los 2 gobiernos consecutivos de Cristina, bueno, tener universidades que recibieran, en algunos casos, hasta casi el 6% del Producto Bruto Interno. Ahora, fíjense ustedes, nos están negando absolutamente los recursos a las universidades y a su vez veta una ley que sale del Congreso de la Nación diciendo que le genera déficit al Estado Nacional el 0.5
48 del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, digo, hay que hacer estos paralelismos en políticas estructurales, en políticas de endeudamiento, en políticas de desendeudamiento, como las que se vivieron durante esos 12 años, en políticas educativas donde se recuperó. Yo recuerdo tener, como vos te recordás tu militancia en un centro de estudiantes, bueno, yo también militaba en el centro de estudiantes, tanto en el secundario como en la universidad. En la universidad me tocó transitarla durante la década del 90, quienes tuvimos 18, 19 años en la década del 90, sabemos que hubo toma de facultades justamente porque también se vivió un proceso muy fuerte de desfinanciamiento de la educación universitaria. Y de la educación pública, acordémonos de la carpa blanca, los ayunos, la participación popular, hoy todos somos docentes. Parece como que después cuando se pone el busto en la Casa Rosada, eso parece que todo se olvida. Bueno, por eso digo, está bueno este ejercicio que estás intentando, que es el de recordar qué país recibió el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003, un país absolutamente endeudado, con permanentes revisiones de las cuentas públicas por parte del Fondo Monetario Internacional. Esto también es otra de las cuestiones. Se pagó la totalidad de la deuda, se sacó al Fondo Monetario el yugo del Fondo Monetario que teníamos sobre nuestras cabezas, y eso nos permitió ganar en autonomía en materia de políticas de Estado, en materia de políticas públicas. Bueno, ni que hablar de lo que significó también la recuperación en cuanto al endeudamiento. Hubo una unificación monetaria en la Argentina. Recordarás que había patacones, había de todo tipo de moneda, de cuasi moneda en la Argentina, ¿no? A ver, y otra de las cosas que por ahí para hacer, no digo docencia, pero para hablar claro, por ejemplo, cuando uno toma el diario o escucha a los políticos hoy, dicen, bueno, tenemos que cumplir las metas del FMI. Todo lo que ustedes hagan para que esto no se cumpla, para que tengamos un déficit, que aparte es mentiroso, porque hoy tenemos un déficit infraestructural porque no se invierte, todo eso que en este momento hay que cumplir, incluso si hay que, por ejemplo, no pagar ni un céntimo de más a los jubilados y financiar ese déficit con los jubilados, con la educación. Esa parte también, en él hay que cumplir con las metas del FMI, es una pérdida absoluta de soberanía. Entonces, claro, esa parte en la cual el endeudamiento hizo que el FMI no viene más a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, y en 2016 el hecho de, bueno, a partir de ahora, creo que en ese momento hasta la centro derecha estaba en desacuerdo con volver a meter el FMI en nuestra vida y en nuestra soberanía. Bueno, justamente porque se condicionan esto que está pasando, por ejemplo, con las universidades, esto que está pasando con los jubilados. Si uno mira las recetas y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, después del proceso de endeudamiento al que nos sometió nuevamente el gobierno de Mauricio Macri, las recomendaciones tenían que ver con el ajuste a los jubilados, que es lo que se termina perpetrando de manera tremenda, cruel, cínica, hace muy pocas semanas, donde, bueno, después terminaron festejando hasta con un asado en honor de aquellos diputados y diputadas que cambiaron el voto y que lamentablemente permitieron que se vetara una ley que permitía un mínimo aumento, un poco de oxígeno al bolsillo de nuestros jubilados y de nuestras jubiladas. Bueno, en la década del 90 y previo a la llegada de Néstor Kirchner, Norma Pla fue una de las jubiladas que en ese momento, ustedes recuerdan, peleó y luchó fuertemente por la recuperación de los ingresos, de los saberes de los jubilados y de las jubiladas, y no solamente se recuperó el poder adquisitivo de los jubilados y de las jubiladas, sino que además se fortaleció al PAMI, se entregaron miles de medicamentos en forma gratuita para darle continuidad a tratamientos crónicos, y además se garantizó la jubilación de ama de casa, la jubilación que se logró a través de moratoria y que por primera vez en la historia de
de la Argentina, pero también a nivel internacional, Argentina fue uno de los primeros países en reconocer las tareas de cuidado, y más de un 70% de mujeres pudo acceder a una jubilación, con lo cual creo yo que ha sido una de las políticas con perspectiva de género que han impactado más fuertemente desde el punto de vista social, porque le permitieron a miles y cientos de mujeres que no hubieran podido acceder a una jubilación, pagar esa moratoria previsional a través de sus propios ingresos y obtener un ingreso después de haber trabajado toda la vida y haber contribuido a la economía familiar, y a muchos hombres también que trabajaron lamentablemente en la informalidad y que no, o que trabajando en esa informalidad sus patrones obviamente no le hicieron los aportes correspondientes, que en otros se los retuvieron y no los hicieron a las cajas. Entonces, sí, todas estas cuestiones me parece que hay que ponerlas sobre la mesa, que son muy importantes, porque ponen blanco sobre negro y también de alguna manera combaten este olvido en el que algunos quieren situarnos, para que no reivindiquemos 12 años que con errores, con claroscuros, por supuesto que muchos errores, pero donde la Argentina incluso fue sumamente respetada por el Concierto de las Naciones, no solamente reincorporó la causa Malvinas nuevamente, como lo establece la propia Constitución de la Nación Argentina, en lo más alto de la lucha por la soberanía, sino que además, Argentina presidió votado unánimemente el G77 más China. Había un respeto internacional del cual hoy no podemos hablar después de ver esto que ocurrió con el presidente copiando un guión de una película a la hora de dar su discurso en Naciones Unidas. Marilyn, acá nos acompaña el amigo César Malato, que mañana vamos a tener el programa, entonces viene a anunciarlo, y te quería hacer una pregunta, creo que ya lo conocés porque te hicieron una nota interesantísima un sábado. ¿Cómo te va, Marilyn? Buenas tardes. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? No, pensaba, semana pasada tuvimos oportunidad de entrevistarlo en nuestro programa, a Alejandro Grimson, que es un pensador muy interesante, que no se le puede acusar de kirchnerista, y que su último libro, que fue editado hace unos meses, Desquiciados se llama, relata justamente o recoge o coordina, articula una serie de relatos que tienen que ver con distintas ópticas, distintas profesiones que intervienen para analizar justamente el fenómeno de estas ultraderechas, dice Alejandro, y uno de los aspectos centrales que él enunciaba y que nos llamó la atención es que dos cosas te diría: primero, que estas derechas vienen a quedarse no únicamente en Argentina y no es una cuestión electoral, y segundo, que ponen en jaque, ponen en estrés el sentido de la democracia. Vos, ¿cómo, digamos, por lo que decía Pablo y que comparto, ¿no?, la identidad política contigo, y esto es público, digamos, por eso lo puedo decir, ¿cómo sentís en el vínculo cotidiano con tus vecinos, con tu ciudadanía, siendo una persona tan pública, esto de tener una identidad justamente de la que vos estás dando cuenta, como es ser de un sector del peronismo, ¿no? Bueno, mira, yo la verdad que el otro día me lo preguntaban unas amigas, estábamos tomando un café y vino gente a saludarme, en la ciudad de Rosario se acercaron, a charlar, a preguntarme por la coyuntura, y me decían, ¿tenés te sucede alguna situación de algún tipo de agresión? La verdad que no, yo no he tenido nunca ningún episodio de agresión, no, al contrario, siempre con mucho respeto, y siempre he tenido la misma actitud y la misma posición de bancar mi posicionamiento político de frente a la sociedad. Yo, con respecto a esto que vos me estás planteando de las ultraderechas y de las derechas, etcétera, yo creo que ya derechas e izquierdas hoy termina siendo una categoría se cortó. Derecha, izquierda, pimba. Bueno, a ver, un médico a la derecha. Hay una, mirá, por ejemplo, hay alguien que dice, bueno, que
nos dice socialista y toda esta cosa, yo le digo, claro que, bueno, ahora... Es como un elogio a esta no, altura. Sí, pero, a ver, para que sepa, yo, Rivadavia, la repetidora, está en una radio local ahora. Si lo quiere escuchar a Viale, todo, o sea, hay Está buenísimo. Está buenísimo. Variedad. Yo lo que digo es esto. Y después dice, bueno, Cuca, Racha, Llorones, o sea, fíjate vos cuál es la manera. Por eso digo, a ver, antes de que al kirchnerismo lo defiendan los antikirchneristas o hablen, o sea, también yo me gustaría que las personas que participaron de eso también puedan decirlo y sin tapujos. Es un aprendizaje, yo digo, y lo vuelvo a decir, en mi militancia de izquierda, yo lo asumí porque mi militancia era de personas en la escuela secundaria en el 89. ¿Sabés lo que era eso, no? Que todos te decían que, a ver, estaba la tablada, que era asesino. Vos tenías 16 años. Se cayó el muro. Se cayó el muro, se te cayó encima. El fin de las ideologías. Claro, y también el fin de muchas cuestiones que se veían como, por parte de la izquierda, se veía como que eran mandamientos y realmente no era así. Pero por eso digo que yo aprendí eso. Por más que te puteen, o te puteen una parte, porque hay otra que está diciendo, che, yo estaba mejor. Bueno, estamos de vuelta con Marilyn. A ver, cerramos la idea entonces. No sé hasta dónde llegué, César. Me parece que llegué hasta esta cuestión. Sí, que no había sufrido agresiones vos, que al contrario, que te saludaban, que eran afectuosos con vos también, y en se otros puede decir, casos, ¿no? Discusiones o debates muy respetuosos en torno a los posicionamientos que uno tiene, y me parece que de eso en definitiva se trata la democracia, ¿no? Y también admitir errores, pero me parece que aquí lo que hay que poner sobre la mesa nuevamente es un debate de para dónde va la Argentina, cuáles son los intereses que hay que defender, pensando primero en nuestro país, pensando primero en nuestra patria, pensando primero en la provincia de Santa Fe. Me parece que tenemos que empezar a pensar en una provincia donde la cuestión productiva, donde el desarrollo, donde la armonía entre los distintos sectores sociales se construye a través de procesos de justicia social. La verdad es que cuando uno mira qué es lo que ha ocurrido durante estos últimos días en la legislatura santafesina, no puede menos que señalar la profunda distorsión que se está generando en nuestra provincia, concretamente teniendo en cuenta esta ley en materia previsional, que yo entiendo que es absolutamente retardataria, que violenta la progresividad de los derechos, que violenta los derechos de los jubilados, que violenta los derechos de los trabajadores y trabajadoras activas de la administración pública. Estoy hablando de la policía, estoy hablando de enfermeras, médicos, docentes de la provincia de Santa Fe, que se ven fuertemente afectados con un proceso, además, en el marco de la legislatura, que es claramente muy cuestionable, donde se apuró una votación, donde no se permitió tratar punto por punto, y a eso se le suma también la cooptación del Poder Judicial. Me parece que debiéramos repensar el diálogo institucional teniendo en cuenta estas cuestiones. ¿Desde qué lugar alguien puede plantear un proceso de institucionalidad, un proceso de diálogo político, recriminarle a otros la ausencia o la carencia de diálogo político cuando se saca en pellones una ley en contra de la sociedad santafesina? Marilyn, te agradecemos mucho este contacto en un programa acotado porque juegan dos primos y hay transmisión. Estaremos en contacto prontamente, si te parece. Con mucho gusto, estoy a disposición, te mando un abrazo muy muy grande para vos y para todo tu equipo.